Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. ¿Qué tenemos hoy? Aleluya. Bien. Esta noche, hermano, continuamos con nuestro encuentro bíblico de clase bíblica, estudio bíblico. A mí me gusta insistir, hermano, en que cada uno de nosotros podamos ver en nuestra casa las lecciones. Hoy estamos en la página 54 y vamos a ver, siempre estas lecciones nos toman por lo menos 2 encuentros. En esta noche vamos a tratar de ver la página 54, unos cuantos minutos. Y si Dios nos da la oportunidad, entonces en un próximo encuentro vemos la página 55. Dios le bendiga. Amén. El tema de esta lección de hoy es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Dios le bendiga. Todos, bueno, la mayoría de aquí sabe de qué hablamos cuando hablamos de iglesia primitiva. Pero a mí me gusta que para entender cualquier lección, cualquier tema, para dar buenas respuestas, debemos entender la pregunta. Entonces, en todo tema, para nosotros poder seguir el hilo, tenemos que conocer el tema, qué significa el tema. Bien, entonces, democráticamente, yo le voy a pedir a alguien que me diga qué es la iglesia y a alguien que me diga qué significa primitiva o primitivo. Amén. Dios le bendiga. Tantas manos levantadas como es ya, hermanos. Quiero ver sus manos. ¿Quién le pasó? ¿Qué es iglesia? Amén. Aleluya. Amén. Yo voy a tomar la última, voy a decir primitiva, ¿verdad? Antiguo. Todo lo que tiene que ver con el inicio de algo. Jesús. A eso se refiere con primitivo. Consuelo. Amén. ¿Alguien más? Iglesia. ¿Qué es? Ven, hermana. Dice la hermana, nosotros. Nosotros somos la iglesia. Amén. Eso es lo que nos enseñan a todos los evangélicos. Que nosotros somos la iglesia. ¿Qué significa iglesia? ¿Qué significa iglesia? ¿Quién sabe qué significa iglesia? Hermano Romy. Me imagino que la iglesia significa o es el cuerpo de Cristo, porque es un conjunto, y así como Dios dijo que seamos, se me olvidó ese versículo, que cuando Él se iba, que Él oró al Padre para que estuviéramos Sean uno, así como el Padre y yo somos uno, y también sean uno. Exacto. Dios le bendiga. Eso es lo que nos dice la doble evangélico pentecostal. Ahora, ¿qué significa iglesia? ¿Qué significa iglesia? Yo sé que usted sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos nosotros cada uno de los miembros, pero ¿qué significa iglesia? ¿Qué significa? Porque todo lo que está diciendo, no, yo voy para la iglesia, y en otra ocasión usted dice, nosotros somos la iglesia. ¿Qué significa iglesia? Dios le bendiga. Hermana Susana. Sí, dale usted.
Usted ahí, googlee, hermano, y búsquelo, qué significa, de qué palabra griega viene, la palabra eclesia, mejor, dígalo, no yo amo. Diga usted. No, con el micrófono, adelante, sin temor. Bien, que se le bendiga. Entonces, nosotros, ¿por qué yo hago estas preguntas? Hace esa pregunta sencillas y que a veces se nos complica. Sencillas. Esa palabra iglesia que nosotros conocemos hoy, que de la palabra de iglesia, que significa reunión, y como eran los santos, reunión de los santos, la reunión de los santos, nosotros la escuchamos día a día, nosotros pronunciamos muchas palabras de la Biblia y que nos dicen, pero que nosotros todavía no la hemos procesado esas palabras. Entonces, cuando hermana Consuelo, diga usted. Pasa. Entonces, cuando hablamos de la iglesia primitiva, nos referimos a las primeras reuniones, el primer cuerpo, luego de Cristo haber partido, los hechos históricos de esa primera iglesia, esa primera congregación de los santos, esa reunión de los santos, a ellos hacemos alusión. ¿Por qué viene esta lección? Por lo primero que dice, el primer punto de la lección. ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Cuándo nació la iglesia? Líder. Hay dos posiciones. Amén. La iglesia, esta iglesia, dice que Jesús formó su iglesia cuando lo llamó. Las demás congregaciones, denominaciones, dicen que fue cuando llegó el Pentecostés en Nazaret. ¿Entendió? Sí. Cuando Cristo estuvo en el monte, llamó a sus discípulos, entonces sobre esta edificaré mi iglesia. Nosotros tenemos la doctrina que ahí nació la iglesia, cuando Cristo llamó a sus 12. Amén. ¿Cuál es la posición de usted? La mía. Ajá. Bueno, ya él mismo declaró, y edificaré no es que no había, porque había sinagoga, se reunían. Así es. Es decir, que ya eran otros de lo que él era parte cuando a su formación judía, porque él iba al templo. Amén. Pero él no era parte de, como Juan nació de un sacerdote. Así es. Pero Juan no era parte de ese sistema. Nunca se metió ni se juntó por ahí. De ese sistema religioso no fue parte. Entonces, como Juan vino, dice que fue como el precursor de Cristo. Él vino llamando para arrepentimiento, para traer a los corazones de los padres, los hijos de los padres. Entonces, Elías, para este entonces, Cristo, desde ese momento, Cristo se nutre también de los discípulos de Juan. Así es. Pedro y el hermano era de la parte de Juan. Y mucha gente de Juan se fue para Jesús. Aparte del sacerdocio tradicional, o escuchaba a Juan y lo tenía en buena estima, lo que no eran contrarios, rebeldes. Así que también que hay Cristo cuando ya, como la misma palabra declara, a él le conviene crecer, a mí igual. Implica que Jesús fue entonces ganando todos los adeptos que estaban ahí, porque, como dice la misma escritura, él habla como quien tiene autoridad. ¿No? Y el mismo Juan iba allanando el camino para los cristianos. Claro, porque era el antecesor, era el que fue ya antes de, para decir, tener el privilegio de decir, mira, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ahí nace la iglesia de Cristo. Cuando Cristo mismo
decide apartarse de lo que era o individualizarse de lo que era el sistema religioso de ese entonces. Él mismo dice, edificaré mi iglesia. Claro, vemos que él tuvo una sinceridad con los discípulos. Y dice, oye, ¿quiénes dicen los hijos de allá que yo soy? Y ahí entonces ellos se identificaron. Bueno, algunos dicen que tú eres Elías, algunos dicen que tú eres... ¿Y quiénes dicen ustedes que yo soy? Porque es importante. A veces leemos y no tenemos muchas veces el criterio de discriminar las cosas. Gloria a Dios. Porque como líder, necesitamos saber un título importante. Sí, es. Hay un ejemplo práctico ahí en Cristo. Y ustedes, que estamos andando 3 y pico de años, lo que sea, ya el tiempo de que es verdad. Ya yo competí a los pinos, ya sané, ya levanté el puente, ya que ustedes quieren dicen que yo soy. Entonces, Cristo, cuando yo la versione, dice Pedro, tú eres el hijo. El Hijo de Dios invierte. Entonces ahí viene la declaración. Y sobre edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Yo sigo entendiendo que sobre la relación que ya había de quién era Cristo y Cristo declarando quién era Pedro. Así que en este caso, otros le dan otra apreciación, pero ahí en el entendimiento común, es decir, uno sabiendo quién era Cristo y el otro sabiendo que Cristo era el Salvador, ahí nace. O sea, hasta que yo no vengo a Cristo, yo no reconozco a Cristo, yo puedo ser un seguidor, yo puedo ser salvo. Y no soy iglesia. Cuando yo vengo y reconozco y me hago parte del proyecto de Cristo, yo soy iglesia. Amén. Dios le bendiga a su nombre. Bien. Ya he explicado. Normalmente cuando escuchamos acerca del nacimiento de la iglesia, siempre escuchamos que la iglesia nació en el día de Pentecostés. Lo que no es esa congregación. Se le bendiga. ¿Cuándo han escuchado esto? Que nació en el día de Pentecostés la iglesia. Sin embargo, sabemos que la iglesia nació con Cristo. Cristo andaba con su iglesia, incluso formó los dirigentes de su iglesia. Se le bendiga. Y en esta lección de hoy tomamos el capítulo y los versículos de Hechos 1 y el 2 Hechos 1, 28, Hechos 2 del 1 al 4 y Hechos 2, 41 intencionalmente. Alguien que lea, por favor, Hechos 1, 28. Toma un micrófono, por favor, y léalo. Hechos 1, 28. No. Es un error. Voy a ver es el texto que es. Aleluya, el nombre del Señor. Un guión que se me fue ahí. Era del 2 al 8. Hechos 1 del 2 al 8 y Hechos 2 del 1 al 4. Al 8. Amén. 1 del 2 al 8 y 2 del 1 al 4 y 2 del versículo 41. Amén. Sí, esos son. En el nombre de Jesús, Hechos capítulo 1 del 2 en adelante. Amén. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habías escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas
indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Amén. Dios le bendiga. Hechos 2 del 1 al 4, que tenga esa puede leer. Adelante, hermana Stephanie. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablarse. Amén. Dice mi hermana Stephanie. Y Hechos 2:41. Hechos 2:41. Amén. Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Dios le bendiga. Amén. Aleluya, en el nombre del Señor. El hermano Joan inició leyendo, y en esa traducción dice que Jesús le habló a los que él había escogido. Dios le bendiga. Amén. A los que él había escogido. Y a eso que él había escogido estaban reunidos. ¿Y qué es la iglesia? Dios le bendiga. Amén. Reunión. Entonces, lo que él había escogido, su iglesia, estaban reunidos. Ahora, había una labor adicional que Jesús le había encomendado a todos sus discípulos, a su iglesia, que ellos tenían que hacer, pero ellos no podían hacerla así. Porque Jesús ya había encomendado a sus discípulos, pero lo había encomendado de 2 en 2. Ahora la labor era para el cuerpo completo, para la iglesia completa. Y Jesús le dice: quédense ahí hasta que reciban al Espíritu Santo. Y vemos que es lo que aconteció en Hechos capítulo 2. Pero en el capítulo 2, en el versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra, luego del sermón de Pedro, fueron bautizados y se añadieron. ¿A qué se añadieron? A la iglesia, a la reunión de los santos. Se le bendiga. ¿Está claro eso, hermanos? Jesús formó su iglesia. Formó su iglesia. La iglesia no nace en el día de Pentecostés, porque el Pentecostés no era una ceremonia para crear iglesia, esa era una fiesta normal de los judíos.
en los 50 días, después de la Pascua. Era una celebración como todas esas celebraciones que tiene el pueblo judío, es una celebración más. En ese día era un día sumamente importante porque los judíos acudían a sus fiestas y más a esa fiesta conmemorativa. Y ahí iban a haber judíos de toda parte del mundo donde estaban esparcidos. Y era un buen momento para predicarle, para que la iglesia sea expandida, para que el reino sea expandido. Entonces la iglesia nació con Jesucristo, Él formó su iglesia, los discipuló y luego esa iglesia siguió expandiéndose. Ahora, característica de la iglesia primitiva. En el próximo encuentro le vamos a decir en sí qué se persigue con esta iglesia, con esta lección, conociendo la iglesia primitiva. Ya desde hoy podemos ver algunos tips. Es sacar esa percepción de que la iglesia cuando se formó fue cuando descendió el Espíritu Santo, porque esa no era la primera vez que los discípulos tenían encuentro con el Espíritu Santo. Dios le bendiga. Esa no era la primera vez. Los discípulos de manera individual e incluso los discípulos tenían tanta autoridad y tanto poder que en una ocasión había uno que estaba predicando el nombre de Jesús y dos de los discípulos le dijeron: maestro, ¿quiere que oremos para que caiga fuego del cielo y lo consuma? Que se le bendiga. Y estaban predicando en el nombre de Jesús y algunos discípulos celosos estaban pidiendo autorización para impedirle de que hable el nombre de su maestro. Pero Jesús mandó de dos en dos a ir a predicar, y esos discípulos, esa comisión que fue, hizo grandes milagros, hizo grandes maravillas, y hay un testimonio bíblico. Yo veía a quien caer del cielo como un rayo, al fulano caer del cielo como un rayo. Cada vez que yo entraba en una ciudad y esa ciudad abría la puerta y que yo pudiese predicar. Hace rato que los discípulos estaban en misiones, que la iglesia estaba formada hace rato. Hermano Yancori. Entonces, mi hermano Samuel, la iglesia entonces es una reunión. Iglesia, la palabra iglesia viene del vocablo griego que significa eclesia, que significa reunión. Eso es iglesia, reunión. Como lo ponemos para el término espiritual cristiano, entonces decimos la reunión de los santos. Reunión de los santos. Pero si esa reunión es para adorar al otro que no es santo, también en la iglesia de quién. Entonces hay iglesia de Dios, pero también hay iglesia del otro. Porque iglesia no es más que reunión. Y los cuatro paredes, ¿cómo lo decimos? Porque somos el templo, también dice somos el templo. Ahí el hermano del código aplicar teología, hermenéutica y apología. Que se le bendiga. Amén. La Biblia, hay que analizar, por eso que la Biblia no se puede tomar literalmente, porque la Biblia tiene su contexto. En un contexto, la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora, una construcción dedicada a Dios, dedicada para servir y adorar a Dios, también desde el Antiguo Testamento se le llama a esa construcción templo, pero no tan solo para Dios. Dios le bendiga. Porque eso que nosotros vemos aquí, el altar, que es sagrado, antes no estaba en esta construcción de estas cuatro paredes para hacer un altar, pero también así se construía altar en un lugar más alto, como un momento de consagración. Esto es un templo de adoración.
Ahora, templo del Espíritu Santo, ¿quiénes son? Dios le bendiga. ¿Entendemos la diferencia? Templo, lugar de adoración. Pero el templo nada más son estas 4 paredes. El lugar de adoración nada más son estas 4 paredes. No es en este monte ni es en Jerusalén. Tal vez para muchas personas les toca meter en una iglesia que realmente la determina toda la iglesia. Por eso el letrero, iglesia de fulano, iglesia Monte de aquí, iglesia Calvario, iglesia Crucifijo, iglesia Pentecostés, iglesia Rayo Bien. Entonces, el detalle de eso es que la iglesia, mira la iglesia, entonces ven el cajón y dicen, la iglesia, mira la iglesia, pero la gente que va pasando por ahí no maneja teología ni nada de eso. No, mira, esa es la iglesia de la rutina, mira la iglesia. Se presta a eso, porque ya en lo común, el término ya se ha manejado así, la estructura es la iglesia, pero está correctísimo de que la iglesia es la persona en reunión, que también puede ser en asamblea. Así es. Y por eso también tenemos una denominación por ahí que le llaman Asamblea de Dios. Es una redundancia. El nombre mismo es una redundancia. Iglesia, asamblea, reunión de Dios. Entonces, ¿qué significa en la etimología, en el estudio de la palabra Iglesia de Dios de la profecía? ¿Qué significa esto? Aquí se reúne el grupo de Dios de la profecía. Eso es lo que significa. Aquí se reúne. Pero nosotros en nuestra formación no dice la iglesia y todos debemos, eso es la iglesia, pero la iglesia no son las 4 paredes. El templo no son las 4 paredes. Ahora, el templo es un lugar de adoración. Ahora, el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Porque donde se reúne la iglesia, donde se reúne el cuerpo de Cristo, ahí se reunió la iglesia. Esto está fácil, ¿verdad? Sencillo. Preguntas sobre esto. ¿Claro? Respondida su inquietud, hermano Jacobi. Amén. Hermana Alice López. Se cama el micrófono, toma el micrófono. Habla así como usted quiera. Nosotros somos la iglesia. Eso ya detrás de ti es el altar, ¿verdad? Fue consagrado y dedicado como un altar. Consagrado y dedicado como un altar. Así es. Pero a quién es que se le derrama, o que ¿cómo es la expresión? La evidencia del Espíritu Santo, ¿a quién que viene? No es a la iglesia. ¿Quién tiene que tener santidad? ¿Es esto allá o somos nosotros? ¿Ah? ¿Hay que tenerle miedo al altar o miedo a ti cuando estás en el baño solo? ¿Qué es lo que? En ninguno de los dos hay que tener miedo. Ajá, Entonces, ¿a quién tú tienes que temer? ¿A ese púlpito o cuando estás solo, donde nadie te ve? Porque si el Espíritu Santo va a morar en ti, es igual cuando el Espíritu Santo va a morar allá. Entonces, si Él va a morar en mí, yo tengo que estar consagrada, aunque yo esté sola en el baño, y respetarme yo. No solamente venir y respetar eso ahí arriba. Yo respetarme yo, porque el Espíritu Santo va a morar en mí, porque yo represento lo que soy. Yo soy la iglesia de Dios, porque Dios mora en mí, Cristo mora en mí. Y si yo voy a respetar eso ahí arriba y no me voy a respetar cuando estoy sola en el baño, de nada me vale. yo soy mi hermana Giselo. Tenga usted, Pero hermano. una escuela también le voy a decir lo siguiente. Esto es una producción, es materia, ¿verdad? Eso es materia.
pero en nuestro escuchar siempre de que Dios es un Dios de orden, lo que nosotros dedicamos a Dios tiene que ser reverenciado como el mismo Dios. Por ende, no es que yo voy a adorar esta construcción en madera, pero yo como institución tengo que darle el respeto con el cual fue consagrado esto. ¿Me doy a entender? Esto no te salva. Es más, que el velo se rasgó para que todos podamos entrar. Ahora, esto yo tengo que darle la característica de que en verdad yo consagré este lugar para adorar a Dios. Porque si yo lo consagré y yo permito, de todo hay, mi consagración hay que revisarla, porque en verdad yo no he entendido el temor de Dios. Me doy a entender. Aunque eso no te va a salvar, pero institucionalmente tiene que ver una educación, una enseñanza de que eso es respetable porque está dedicado a Dios. Porque creemos de que aquí en este lugar de oración está Dios y se fue Dios. Pero está Dios porque está en las cuatro paredes. Dios le bendiga. Está Dios porque está en las cuatro paredes. Porque está su pueblo. Y es un asunto de fe porque eso no es lugar para que Dios quepa. Aló, Dios le bendiga. Y es un asunto de fe porque su corazón tampoco es un lugar para que Dios quepa, pero es en su corazón. Dios le bendiga. Y de todo está en lo que es lo básico, la formación, la enseñanza. Ponte en los hogares, cuando está la pareja, ya entran a acuerdos, cuando ya es un muchachito, ¿verdad? Pero por lo menos vengo de un hogar y sé que cuando hay utensilios dedicados a la cabeza de familia, a los muchachos que se les enseñan que se respetaban los utensilios de los adultos. Ese vaso de mamá, ese plato de mamá, ese vaso, aunque todos pudiéramos tener, pero hay con la confianza, había vasos para los muchachos, utensilios para los muchachos. Porque la regla que va a comprar. Y nosotros, por eso yo hice un pacto un día, ya un poquito allá, yo juré por la Biblia dividida. El antiguo y el nuevo como regla, gobierno, práctica y disciplina. Y andar a mi mejor conocimiento, ni siquiera es conocimiento y habilidad. Gloria a Dios. Entonces, si usted profetiza, no se para de profetizar. A la luz de tu mejor conocimiento, porque usted se separa y te digo, voy a andar a la luz de mi mejor conocimiento y habilidad. Usted se va a parar a evangelizar, digo, porque la iglesia no tiene evangelismo. Ajá. Usted hizo un pacto por el Nuevo Testamento como regla de fe. Si no nace la enseñanza, no hace la llama, porque ¿cómo oirán si no hay? Así es. ¿Cómo si no hay quien vaya? Y todo es una cadena aterrizo. Si nosotros no tuviéramos una formación de reverencia, de respeto, hoy en día hay ya algo, ¿verdad? La atención, siempre hay que llamar la atención, recordar. No porque yo la tengo eso, es porque de allá se supone que tiene que venir la voz de Dios a cubrir a todo el que se sienta ahí con el corazón partido, con el alma en el suelo, con necesidades que solo el Altísimo puede dar. Es decir, que el que vaya a ministrar, sea en la dirección de un culto, o sea en la predicación, tiene que tomar en cuenta que tiene que cumplir un pueblo, que no es simplemente hacer una declaratoria ahí alegre, sino que lleva una
Y ahí toma una posición de sacerdocio. Es un sacerdote que tiene que sentir por lo que están ahí sentados, por más desgraciado que ve esta gente aquí, que usted sepa que pecó, que se le traga, pero fulano se le da un poder, mira, viene aquí, tenemos que darle gloria a Dios que viene a la casa de Dios. Amén. Amén. Porque aquí hay que sanar. Amén. Mira, es desgraciado. Ten cuidado con él, porque yo lo vi, mira, usted estaba con un fariseo por ahí, usted miró, no, esa no es la adúltera, te estaba acechando, porque mira, el mismo acto, mírala ahí, mira, vamos a pedrearla. Entonces, nosotros cuando estemos ahí, tenemos que saber que tenemos una responsabilidad grandísima con lo que estamos aquí y con lo que estamos por ahí caminando. Así es. Porque cuando hay gracia, hay unción, hay responsabilidad, ¿qué es lo que viene ahí? El pueblo se junta. Así es. El pueblo es edificado. Sí. Cuando uno está ahí, yo no sé ahora, pero cuando tuvimos la oportunidad de estar ahí, yo sentí un peso grandísimo. Porque yo no iba a pelar los dientes de adelante, por eso yo siempre hablo de los dientes. De pelado esa charlatanería, yo no la he leído nunca en la Biblia. Y cuando yo veo ahí, yo veo que siempre hay un peso por el alma de la gente que viene aquí sufrida. Porque aquí viene todo tipo de gente, con dolor de cabeza, con dolor de un pie, con dolor del alma, con una bofetada sin mano, con un botado de trabajo, con un reto de hogar. Entonces, el sacerdote que está ministrando, sea hembra o mujer, o sea hombre, hembra o varón, tiene que tener la gracia de Dios para traer el bálsamo a su tiempo. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Su nombre. Su nombre. Entonces la iglesia primitiva nació con Jesús y posterior a Jesús ascender al cielo recibieron autoridad para actuar como cuerpo y entonces empezó la primera evangelización en masa que fue en el día de Pentecostés. Durante la fiesta de Pentecostés, fue durante la fiesta de Pentecostés el día que descendió el Espíritu Santo. Dios le bendiga. Entonces, así hacia adelante, entonces vemos cómo se comportaba la iglesia. Y la iglesia se comportaba de tal manera: perseveraba en la enseñanza y en la comunión. Estaba unida con un amor fraternal. Tenía un poder espiritual y testimonio. Crecía constantemente, siempre estaba en crecimiento. Y había un liderazgo responsable. Dios le bendiga. Vaya pensando en esto, hazme su pregunta en su casa acerca de estos elementos de la característica de la iglesia primitiva, porque en la página 55 dice que tenía prueba de persecución, una ambición, una expansión. Entonces, solo voy a puntualizar en este primer punto: perseverancia en la enseñanza y comunión. Hechos 2:42. En el 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy en día la iglesia ni quiere enseñanza. Bueno, la iglesia quiere enseñanza. La iglesia quiere enseñanza. Los líderes no se enfocan en la enseñanza. No tienen ese liderazgo responsable de enseñanza. Y en la comunión, ay Jehová,
Pregunta, ¿quién no sabe qué significa comunión? Todos sabemos, ¿verdad? ¿Qué significa comunión? ¿Qué es comunión? Tanta mano levantada. ¿Qué es comunión? Dice el hermano del Señor, va con Dios y contigo. ¿Qué es comunión? Hermana Jenny, ¿qué es comunión? Hermano Yaconi, Comunión es hablar con Dios. comunión. Hablar con Dios. Dice el hermano Yaconi que comunión y hablar con Dios. Dios se le bendiga. ¿Qué es comunión, hermanos? Yo oigo ustedes diciendo, hermano, vamos a ponernos en comunión. Wilmary, ¿qué es comunión? Estar de acuerdo, a estar obedientes y a escuchar para hacer. Dice el hermano Wilmary, tiene unos códigos muy buenos ahí, estar de acuerdo para escuchar, obedecer y accionar. Dios le bendiga. En unos códigos excelentes el hermano Wilmary. Hermana Pedamia. Están todos juntos con el mismo sentir, dice la hermana Consuelo. Hermana Jenny. A mi entender, comunión es unanimidad. Es unanimidad. El propósito, esa es mi relación. Amén. Estar unidos en propósito. Estar unidos en propósito. Hermana Stephanie. Bueno, Dios les bendiga. Amén. Bueno, lo que yo voy a decir, o sea, es de acuerdo a mi entendimiento de lo que es comunión. No le pedimos más. Porque cuando yo voy separando la palabra, yo encuentro común y después unión. O sea, la comunión, yo puedo estar en comunión con Dios, estando en un lugar apartado de multitudes, pero en comunión con Dios. O sea, yo puedo estar haciendo algo que todo el mundo podría estar haciéndolo, pero en unión al Dios, o sea, al Dios con quien yo me estoy interactuando. Bien, usted interactuando. Esa es su interpretación. Sí. Líder. Ya lo dijo, políticamente ya es común unión. Sí, gracias. Ella lo dijo él. Si dividimos toda la palabra, la entendemos fácil. Claro. Dios le bendiga. Amén. Hermanos, si estamos en un servicio de adoración a Dios, y hay dos hermanos hablando allá atrás, uno chateando aquí de este lado y otro pasillando por ahí, estamos juntos aquí adentro, pero no estamos en comunión. No estamos unidos, no tenemos en común nada de lo que estamos haciendo, ni en el propósito, ni en el accionar, ni en el pensamiento, ni en la disposición. Entonces, la iglesia tenía que estar en comunión, todos estábamos unidos con un mismo sentir, con un mismo propósito, con una misma visión, con un mismo pensamiento, con un mismo evangelio, con una misma enseñanza. Cuando iban a hacer una célula, cuando la iglesia primitiva iba a hacer una célula, un culto en hogar, cuando se reunía en un hogar, ahí no iba uno a decretar en Tito, no, ahí todo iba, si vamos a orar por la madre de Pedro, por la suegra de Pedro, vamos todos a orar por la suegra de Pedro. En las iglesias, hermanos, ahí está. La iglesia era la que se movía. Amén. La iglesia era la que se movía. Era la iglesia que se movía, yo hice el libro. Así es. Entonces, por eso dice que compartían el pan, que hacían fiestas por esa reunión. Así es. Entonces, eso depende del espacio, porque todavía, si nosotros vamos en ese concepto de compartir y de hacer común, nosotros cuando hacemos nuestra religiosidad, la cena del Señor, eso es unificación católica de por allá del siglo no sé cuándo, porque tampoco será la bendita cena del Señor. Esa es una mímica de la cena del Señor. Así Ese es. un meme de
la cena del Señor. Esa es la expresión económica, la reducción de gastos Exactamente. de la cena del La Señor. cena del Señor también se compara cuando están haciendo los sancochos aquí, la comedera. Exactamente. Lo único que falta es el lavadero de pies. Así es. Es lo único que falta. Porque ese era el compartir de la gente, de la antigua, de la iglesia primitiva. Pero la migaja de la galletita y la copita, la guapita, es cosa. No era eso. Eso es religiosidad. Ahora, lo que hacían era un paquete, ahí todo el mundo se ustedes vienen a matarse aquí, ustedes vienen y sacan. Ahí se comía, era mujer que se iba, y se comía y se veía el partimiento del pan. Porque a veces nosotros, hermanos, leemos la Biblia y necesitamos a alguien que, como el etíope y Felipe, que alguien que nos las enseñe. Porque Jesús, ¿qué celebró con sus discípulos? Las Pascuas. ¿Y qué era la Pascua? El partimiento del pan, que viene desde donde, desde allá, desde Egipto. ¿Qué es lo que se hacía? Se partía un cordero, se cocinaba un cordero y se amasaba pan, mira, y la gente comía pan y bebía vino, porque era la Pascua que celebraban. Eso que nosotros celebramos en diciembre aquí. La Pascua era la Pascua que celebraba con sus discípulos. Ahora, como esa fue la última, Jesús mismo la sacramentó, porque la dejó como un legado para recordarle a él cada vez que estemos compartiendo el pan, porque es una costumbre que la iglesia se reúna a partir del pan, a comer como familia. Los hermanos, la iglesia de la Biblia implica que nosotros comamos juntos, que nosotros hagamos reuniones juntos, que vayamos a visitar juntos, que oremos juntos, que cantemos juntos, que comamos juntos. Esa es la iglesia de la Biblia. Cualquier cosa que hacemos hoy que no es así, no es la iglesia de la Biblia. Dios le bendiga. Nos reunimos nada más a adorar a Dios y de ahí estamos en comunión. Entonces, ¿qué está pasando? Hay que reenseñar a la congregación, hay que reenseñar a los líderes, hay que volver a la senda antigua. Dios le bendiga. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude, que perdone nuestros pecados. Hermano Yancori, se lo cae la mano. La hermana, yo terminé hace 5 minutos. Que no vemos los milagros que antes hacían los discípulos de Jesús y que hacían que ponían la mano y sanaban y todo, porque no estamos con ánimo. Yo estoy pensando en otra cosa, tú estás pensando en la otra, tú estás pensando que si estamos a una, como dice la Biblia, los milagros se ven y nosotros tenemos que volver a la senda antigua, que de verdad que sí, porque para que vean los milagros y prodigios, porque si no, ya usted sabe. Dios le bendiga. Dios bendiga, hermana Consuelo. Hermano Yancori, que nos vamos. Dios le bendiga. A su nombre. Hermano Samuel, sobre de Santa Cena, ¿verdad? Yo quiero preguntarte algo. Si la Santa Cena es para recordar la muerte de Cristo, ¿verdad? ¿Es así? La muerte del Señor anunciada. Sí, Jesucristo. Entonces, ¿por qué aquí? Porque yo no estoy en otra congregación. Porque aquí le da Santa Cena cuando quieran, si no lo cogen como algo sagrado para recordar la iglesia, somos nosotros, que es la muerte de Cristo. Dios te bendiga, hermano Yancori. Amén. Quien debería responder esa pregunta no está aquí, ¿no? El hermano Yancori pregunta: si la Santa Cena, conforme el contexto bíblico, es anunciando la muerte de Jesucristo, ¿por qué aquí no se tiene como algo sacramental
con una constancia, sino que se hace cuando quieran. Entendí bien, hermano, sino que se hace esporádicamente cuando quieran. ¿Te ayudo ahí? Oh, pero desde tu casa. Dios le bendiga. Bien. Mira, cada pastor tiene su propio libro. Como cada maestro tiene su propio libro para poder enseñar. En parte beneficia, pero en parte también perjudica. Porque si aquí fuera una iglesia formada por líderes responsables, con líderes con propósito, digamos así, con líderes con propósito, esta iglesia de los 46 años que tiene que quedar por allá, tirando líderes matróchicos. Pero cada pastor que ha venido aquí ha venido con un límite, no ha venido con una política ni siquiera de levantar la iglesia, ha venido con una política de entretenimiento. Y por eso que como usted dice, los milagros no se ven. Y no encantamos con un pastor, cuando el pastor ni prepara líderes. Porque si tuviera un pastor que preparara líderes, yo no tuviera cultivo lleno aquí de líderes que no tuviera. Y entonces por eso es que tú ves que un pastor dice, bueno, el tercer domingo vamos a hacer Santa Cena. Otro viene y dice, no, vamos a hacer Santa Cena. Este hermano que te da la vela, porque apenas no lo tiene. Para él ensamblándose y después ensamblando lo que es para entonces él poner la fecha. Pero institucionalmente debió haber una fecha. Mire, todos los tercer domingos vamos a hacer Santa Cena. Todos los quintos domingos vamos a hacer Santa Cena. Todo aquí el último domingo vamos a hacer Santa Cena. Pero eso es de la iglesia. Por eso yo muchas veces no sé para la iglesia, como loco. Ahí hay un punto. Ahí hay un punto. Claro, evidente. Porque si hubiera liderado aquí, responsable, mire, pastor, tenemos tanto tiempo sobre Santa Cena. Y usted tiene que mirar a Santa Cena. No es que le estamos dando gol, es que lo estamos ayudando a él. Tal vez tiene muchísimos problemas encima. Pero aquí hay ministros, hay un ministro aquí. Tal vez hay otro ministro por ahí. El que el hombre está enfocado, cansado, él puede sentarse ahí y otros líderes locales, ya, ministro, pueden oficiar la cena. Pueden oficiar la cena, porque eso es el asunto, esa es la mentoría. Mira, hermano, yo he reventado, me duele el hígado. Usted es ministro de aquí, vamos a poner la cena. Yo estoy ahí como no sé, pero tú eres, ¿quién tú eres? Arrobo, tú eres. Ya te están anunciando que como oficial, que tienes que consagrar, que todos los piques, toda la amargura que tienes que cortar 3 días antes. Yo lo quise así. Y irte para faltarte en tu casa o donde estés. Claro, porque a veces el pueblo que tú vas. Y yo le decía al pueblo, mira, yo voy a buscar un propio mensaje, tiene que certificar. ¿Por qué? Porque lo linchaba el mismo. Estamos en la gracia, pero tenemos que tener responsabilidad con el Espíritu de Dios. Así es. Porque es que liberta, cambia, transforma. Cuando vemos una iglesia que nada más está con banco, cantando el corito, y tenemos 3 horas con un tubo, con una adoración y nadie se mueve, tenemos que revisarnos todo. Porque es que soltamos el hilo. Entonces, en eso va delegar, hacer el equipo, darle responsabilidad, darle ese sentido. Usted viene el hermano todos los domingos y no lo ocupa. El hermano dice, yo voy a cumplir con Dios, pero nadie me ve. Y en eso yo le doy la razón a usted. Que uno nada más ocupa, el mismo. Pero están los demás hermanos ahí. ¿Por qué no lo saben? Porque no hay visión. Ese es el problema. El liderazgo tiene que hacerse sentir. Hermano, estamos aquí, hermano. ¿Cómo está usted? ¿Está cansado? Mira, hermano, vamos a salir. Pero le tenemos miedo a reclamar y decir hablar con el hombre de Dios. Usted es hombre de Dios y una mujer de Dios también. Es la misma sangre. Así es. Es la misma sangre, hermano. Bien. Y eso mismo también vale, que duramos ¿cuántos años? El pobre va a alcanzar y a dar la misma enseñanza.
Y los maestros, cuando nos empezamos a dar la oportunidad, quieren correr. No, por eso vamos. Y vean, miren a González, hermano, miren, usted va a enseñar, no, porque esa es la comunión. ¿Sí? Esa es la comunión, motivarnos a lo bueno. Así es. Entonces, cuando no hay eso, ¿a dónde va el pueblo? Porque todo el mundo está esperando que el otro tire la piedra. Tira tú adelante, tira tú primero. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Lo que pasa también el líder, el pueblo está ávido de líderes. El pueblo está ávido de líderes. Y los líderes, en un gran porcentaje, tienen temor del sistema. Se le bendiga. Tienen temor del sistema. Pero el pueblo está ávido. Si aparece el líder, aparece el pueblo. Porque el pueblo está de acuerdo con lo que dicen los líderes. Y usted, para que todos los que estamos aquí saben, no hay que decirle quién es el líder ni quién es el líder. Porque todo el mundo sabe cuando está hablando un líder y cuando no está hablando un líder. Porque la gente mira, presta atención. Y la gente se pone contenta y goza por dentro porque quería decir eso, pero ya el líder lo está diciendo. Dios le bendiga. Ahora hay una estructura, hermano Yancori, una estructura que estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo. Cristo no ha venido. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo todavía de armar esa revolución. Porque como la iglesia se expandió, hermano, fue que hubo una revolución. Tiene que haber revolución. Y Franklin lo dice: "Do you want a revolution? Jesus is the revolution." Cristo no era un hombre de aceptar todo lo que le decía. Cristo no era un hombre de comodidades. Cristo era un hombre de Dios. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Porque yo he venido aquí. Es que yo vine a traer, a poner al Padre contra el Hijo, pero no es que lo pude hacer maldad, sino que cuando el Hijo empezó a ver ya reveladora y se lo decía a los hijos: oye, ya no es necesario que estamos en la casa. Entonces el hijo iba del papá, que era un fariseo, que tenía toda su cultura y una cultura, decía: no, el maestro está diciendo por ahí que él es el pan, que él es la vida. Revolución, el hijo. Entonces, aquellos que creían que tenían la autoridad y el poder y que eso agarra una gente sin nombre por ahí y lo ponen y que esos son sus 12 apóstoles. Y su iglesia, mira cómo va gente que no eran de la redundancia por ahí, con tanto estudio, con tanto. No. Él agarró un pescador, agarró un judío, que agarró por aquí un recolector de impuestos, y esa gente lo puso y lo empoderó, y esa era su iglesia. Y esos eran los líderes de su iglesia. Entonces, aún estamos a tiempo de que el Espíritu Santo, pero tiene que haber una intención, no de uno, sino de por lo menos 3 que se pongan de acuerdo. Son 3 que tienen que ponerse de acuerdo. Porque con divisiones no lo vamos a lograr. Con divisiones internas no lo vamos a lograr. Con divisiones educacional no lo vamos a lograr. Si tú no sabes todavía qué creer bíblicamente, para discipularte que tú estás todavía. Tú no sabes que tienes muchos años en la iglesia y tú todavía compras cosas de la Biblia que te traen duda. Que hay que discipularte de nuevo todavía. Pero tiene que haber un líder que esté cerca de ti, en comunión contigo, para ver que tú todavía tienes duda. Y hemos sido mal estructurados y mal formados. Dios nos ayude, hermanos, a que el Espíritu Santo nos ayude a mentorear a alguien para que podamos hacerlo diferente.
en los que nos toque hacer. Cuando a usted le toque predicar, prepárese en un sermón de Biblia. Usted va a ver que usted no tiene que hacer más nada. En lo que le toque hacer usted, hágalo como dice la Biblia. Cuando usted le toque exhortar a alguien, exhorte como dice la Biblia. Cuando usted le toque liderar a alguien, lidere como un verdadero líder. Porque usted a mí nos toca tenemos nuestra oportunidad. Hay cambios que es desde arriba, pero hay cambios que empiezan desde abajo también. Entonces lo que podemos hacer, hacerlo. Lo que podemos hacerlo siempre con el consejo bíblico, con la prudencia en nuestra espalda. Hermana Susana, cada vez que la hermana Susana quiere hablar, ella va a hablar, hermano, porque a la hermana Susana no le gusta hablar porque entonces cada vez que quiere hablar, hay que dejarla hablar. Yo quiero decir, hermanos, que yo sin hablar, sin decirle a nadie, he vivido en mi mente que lo que ha pasado. ¿Sabe por qué? Porque él, en el tiempo que ha estado aquí, está aquí, yo he visto cómo él trata de reunirse con la iglesia, con los líderes. Entonces, la iglesia realmente los que se reúnen con él tienen la oportunidad de explotar eso que sienten. Porque yo no hago nada con decir, mira hermano, yo quisiera hacer esto y todo otro, y esto debe ser así. No es aquí que tengo que decir, es cuando me reúna con el pastor, para que él sepa cuál es mi inquietud. Porque él no es Dios, él no sabe lo todo. Entonces, para eso somos líderes. Es una forma de ayudarme a pensar, porque él también tiene muchos problemas y nosotros no lo sabemos. Pero él tiene mucho compromiso. Entonces nosotros que pensamos, esto debe ser así, esto debe ser así. Hable cuando está la reunión, es que tenemos que aprovechar. Dios bendiga, hermana Susana. Habló corto y bueno. Yo lo voy a decir como Apocalipsis, el que tenga oído, que oiga. Dios se le bendiga. Pregunta. Pues su abrazo y sus felicitaciones a Susana. Yo sé que la líder de Ramos más adelante le va a hacer una celebración. Aleluya. A esa Ramos esforzada. Amén. Pero la hermana Susana está de Happy Birthday. Le oraron anticipadamente, pero yo le tuve un viajecito que ya tenía. Entonces, damos gracias a Dios, hermano, por cada uno de ustedes que está aquí en esta noche, por ese esfuerzo que ha hecho. Estamos viendo la iglesia primitiva, aprendiendo de la iglesia primitiva y viendo el accionar de la iglesia primitiva, y que sea una reflexión para nuestro cambio de accionar y comportamiento en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Anuncios. Anuncio, miércoles, Giancori y el equipo de evangelismo tienen evangelismo cara a cara. Que le bendiga. Que le bendiga más. El sábado, si Dios quiere, es retiro para todo. De los 7 días de ayuno, vamos a estar aquí de muchas iglesias. Que le bendiga más. Dios le bendiga. El jueves hay visita. Entonces esperamos toda esta cara que vaya a visitar con nosotros. Y si usted quiere saber a la persona que va a visitar, tal vez muchos no saben quién es, reúne con nosotros aquí mañana, usted va a ver toda la visita. Los miércoles nosotros salimos a evangelizar. Hay momentos nosotros lo hacemos con bocina, pero hay miércoles lo hacemos con tratados.
Todavía después del cambio no lo estamos haciendo con bocina por ciertas cosas, pero nosotros estamos evangelizando. No vamos a quedar parados en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Y dónde están los líderes de jóvenes? ¿Dónde están los líderes de jóvenes? ¿Y los co-líderes de jóvenes? A su nombre. Que se le bendiga. Viernes servicio dirigido por el Espíritu Santo, guiado por los jóvenes. Amén. Se le bendiga. Vamos a orar por los jóvenes. Domingo. ¿Qué es domingo? ¿Qué es domingo? Servicio para los amigos. Servicio evangelístico. Y servicio evangelístico a las 5 de la tarde. Ya pasó un mes, ¿eh? La idea, hermano, es que a ese vecino, ese amigo, usted lo traiga a ese servicio evangelístico, que ahí en relaciones públicas no se le da cumpleaños, no se extiende mucho, solo da la bienvenida a los amigos. Dios le bendiga. Ahí usted no va a ver tanta gente pasando por aquí delante. No. Porque aquí venimos un tiempo de adoración. Usted llegó, se involucró en la adoración y después el sermón evangelístico. Un sermón evangelístico. No es, si usted quiere sermón para los hermanos de la iglesia, venga usted más domingo, porque ese domingo es especial, un enfoque hacia los amigos que usted invite y traiga a la casa de Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Servicio evangelístico, si Dios así lo permite, próximo domingo, tercer domingo a las 5 de la tarde. El horario es de 5 a 7. Aleluya. Si Dios lo permite, este próximo domingo tenemos un predicador importado de Samaná. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ese predicador ya no puede predicar largo ese domingo. Él no va a predicar algo porque el servicio a los amigos son como 30 o 35 minutos. Nada más de sermón. Usted tiene mucho que no viene al servicio de los amigos. ¿Perdón? ¿Que yo? ¿Cuándo? ¿En qué año? Tiene mucho que no viene usted. Yo creo. No. Ese va a ser el primero y segundo de ese predicador importado de Samaná. Porque uno predicó que fue el evangelista Joan Pimentel. Y yo me pongo en que la palabra es seria, es un compromiso. Tú sabes el temor y el fuego que uno siente cuando está predicando, es una responsabilidad. Ahí uno puede reír mucho, ¿no? Enseñamos ahí en conferencia, el sermón de la palabra. La palabra es para redarguir, para instruir, para enseñar, para confrontar. Le bendiga. Tiene que pasar un río que yo tengo por ahí. Se le bendiga. Gracias por estar aquí, hermano. Vamos a orar. Ya usted ofreció. Usted tiene un anuncio. Venga, rapidito. Dios le bendiga. Es lo mismo que les he estado anunciando desde julio. Tenemos un congreso con la Fuerza Armada del país el 29 de este mes en el Club Los Prados, la iglesia cristiana que está al lado del Club Los Prados. Vamos a tener ese congreso con el Ejército Nacional y vamos a estar presentando el libro República Dominicana, Tierra de Dios. Tengo una imagen que ya Guarionex me mandó todo lo que tiene el escudo nuestro dominicano, el escudo, todo está en la Biblia, no solamente el libro de Juan. Todo fue diseñado según la Biblia. Y no solamente eso, desde el tiempo de los indígenas hasta la fecha, República Dominicana es plan de Dios. Dios le bendiga. Vamos a estar sobre nuestros pies, hermanos, y vamos a estar en comunión. Amén.
agradeciendo a Dios y orando por Colombia. Primero, vamos a darle gracias a Dios por estar acá. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Exaltamos y glorificamos tu nombre, te honramos en gran manera y reconocemos, Dios, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, que tú eres el hacedor de nuestras vidas, que tú eres el que guarda y cuida de nuestros pasos, de nuestras vidas, y no importa donde nosotros estemos, tú vas a estar siempre con nosotros. Dios, en el nombre de Jesús, venimos poniéndote la tierra de Colombia en tus manos. Señor, mira todas las personas que aún están bajo escombros. Te pedimos ahora, Espíritu Santo, que mande ángeles de los que trabajan contigo y hablen a favor de ellos, que hablen a sus oídos y que ellos sientan la paz que trae la presencia de Dios en cada vida, que ellos sientan paz en medio de aquellos escombros, en medio de aquellos lugares donde ellos están, y que ellos sepan que en cualquier momento la fuerza de la policía y de los perros que están buscando a las personas los van a encontrar, que ellos sientan la paz y la tranquilidad tuya aún en medio de la tribulación. Dale paz a aquellas familias que han perdido familiares. También te pedimos, Dios, como dice tu palabra, que si tu pueblo se humillare, tú escucharás su voz y los perdonarás. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de ese pueblo, al igual, Dios, que todas las otras naciones que van a tener terremotos también, porque tu palabra es clara. En los últimos tiempos van a venir guerra, rumores de guerra, terremotos en muchos lugares, pero aún así tu misericordia va a sobreabundar. Gracias por la hermana que está cumpliendo años desde ayer. Bendícela cada día más. Cúbrela y guárdala y bendice a su familia. Ven en paz con nosotros. Guárdanos en el silencio de la noche. Si es tu venida en esta noche, que nos vayamos contigo, que podamos escuchar el sonar de la trompeta. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, afina nuestros espirituales, afina nuestras mentes en el nombre de Jesús. Ven con nosotros. Amén y amén. Seguid la paz con todos, dice el libro de Hebreos. No recuerdo dónde, pero sé que en Hebreos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios le bendiga, salude a su hermano y a su hermana. Dele un beso y un abrazo, sin compromiso.